Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos en un par de minutos. Quiero darle la oportunidad a todos de entrar. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Arrancamos en breve. Solamente denme por favor oportunidad de esperar al resto de los participantes y arrancamos. ¿Sale? Vamos a tener hoy una sesión creo que muy interesante. Ya lo platicaremos en un par de minutos más, ¿no? Pero venga, nos vemos enseguida. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos justo a punto de empezar. Estoy dando un par de minutos para que se conecten todos los participantes y arrancamos. Muy buenas tardes a todos. Ya veo por aquí hay ya muchas personas saludando. Justo les quería comentar antes de arrancar. Tienen un botoncito, déjenme le tomo un pantallazo, se los voy a apagar aquí por un segundo. Fíjense, tienen este botoncito que dice a todos los panelistas. Si ustedes le dan clic, le pueden poner a todos los panelistas y todos los participantes. Les voy a enseñar cómo aparece. Entonces, si ustedes le dan clic en donde dice todos los panelistas y todos los participantes, bueno, all panelists and attendees, si le dan clic ahí, sus compañeros lo van a poder leer. Por eso muchos de los comentarios que yo veo no los pueden leer ustedes, ¿no? Perfecto, ya veo que por allá un par ya me están haciendo caso con eso. Pues muy bien, déjenme primero veamos si me alcanzan a ver, no tengo cámara. Perfecto, creo que ya me pueden ver. ¿Me podría entrar otra coca antes de que arranque por acá? Ya me pueden ver, ¿verdad, amigos? ¿Me confirman? ¿Me escuchan y me ven bien? Perfecto, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarme.
Justo hoy vamos a tener una sesión bastante interesante. Denme un segundo por aquí. Hoy vamos a tener una sesión interesante. ¿Han seguido el mercado el último mes? ¿Han seguido cómo se ha comportado la bolsa los últimos... Cocas para todos, dice Álvaro Rodríguez. Me parece bien. Todos los que vengan, les invito a una coca sin problema, Álvaro. Oye, a ver, ¿han seguido el mercado durante el último mes? ¿Han visto cómo se ha portado la bolsa y qué es lo que ha pasado? Porque justo creo que hemos vivido o estamos viviendo un mes bastante interesante, ¿no? El mercado está justo en pleno ajuste, las cosas se están poniendo como bastante calientitas dentro del mercado y creo que vale la pena hablar un poco de eso. Entonces, vamos a revisar un poco qué es lo que pasó en febrero, sí, pero en la sesión de hoy vamos a hacer algo muy interesante, que es algo que hago normalmente con los alumnos de Aprende Invirtiendo. ¿Ok? ¿Cuántas crisis les ha tocado ver en los últimos años? A ver si me platican un poquito, porque justo hoy vamos a hablar un poquito de las crisis en la bolsa. Es como un evento especial para este mes. A ver qué me han puesto por acá. Se ha puesto interesante, entre comillas, dice Jaime, ¿no? Parece montaña rusa. Bajista, dice Héctor Sea, montaña rusa. Ok, hoy quiero que hagamos algo interesante. Jaime Pérez dice que ya le tocaron tres caídas en la bolsa, ¿no? Paco Muñoz dice que está siguiendo la bolsa y que es su primera. Ok, justo creo que las caídas en la bolsa, no sé los que ya las han vivido, pero tienen un par de patrones comunes, ¿no? Entonces, parte de lo que me gustaría hacer durante esta sesión es revisar un poquito el movimiento que ha tenido la bolsa con ustedes. Me interesa verlo desde cero con ustedes para que ustedes vean qué es lo que voy viendo y cómo voy viendo los movimientos anteriores, porque de verdad yo creo que la historia se repite y que muchas veces podemos encontrar en las enseñanzas de una caída de la bolsa, podemos encontrar enseñanzas para defendernos en todas las siguientes caídas. Creo que no acabamos de aprender las personas que operamos en la bolsa, pero vale mucho la pena revisar cómo se han comportado las diferentes crisis o arranques de crisis dentro de la bolsa. Tal vez crisis no es la mejor palabra, pero lo que sí quiero revisar son las caídas importantes que ha tenido la bolsa, las duraciones que han tenido y el efecto que han tenido como en el mercado, ¿no? Y quiero que lo veamos en diferentes cositas, ¿no? Cómo se han portado los mercados bajistas o las correcciones importantes que ha tenido la bolsa, ¿no? También le podríamos decir correcciones importantes. Ok, entonces lo que vamos a hacer hoy es, vamos a platicar un poquito acerca de ese tema, ¿sale? ¿Tienen alguna, mira, por acá veo que José Antonio ya está conectado, me voy a quitar por acá mi Telegram para que no los estemos bombardeando con mensajes. Entonces, justo lo que quiero que veamos es un poco eso. Va a ser, a diferencia de la sesión pasada que tuvimos de análisis de mercado, va a ser una sesión mucho más dinámica porque voy a entrar a las gráficas de una plataforma y voy a revisar desde esa plataforma cómo es que se ven las cosas, ¿ok? Les puedo enseñar a hacerlo en diferentes plataformas, pero me interesa que lo veamos. Digo, se los voy a enseñar de donde lo hago un poquito más rápido porque sí es mucha información, ¿ok? Pero les voy a enseñar cómo hacerlo también, por ejemplo, en Interactive Brokers, que es una de las plataformas que más utilizamos, ¿sale? Entonces, vamos a empezar platicando un poquito acerca de cómo se han portado los principales índices en febrero, muy rápidamente. Lo que ha pasado, voy a sacar por acá mi plumita, lo que ha pasado es que hemos visto cómo los principales índices iban súper fuertes arrancando febrero y por ahí del 8-9 de febrero empezó como algún periodo de ajustes y si se dan cuenta tuvimos por ahí un par de bajaditas rumbo al cierre de febrero. La verdad es que las bajadas no se ven como importantes, sobre todo si volteamos a ver el resultado del mes. O sea, en el resultado del mes, el Russell estaba 3.66% arriba. Y fíjate, el Nasdaq, que fue al que peor le fue, está 2.57% abajo, que es justo un poquito de lo que vamos a platicar ahorita, cómo se han comportado estos diferentes sectores, ¿no? Entonces, chistoso, pero el Nasdaq fue el índice más lastimado. Después de eso lo sigue el Standard & Poor's 500 y lo sigue el Dow. ¿Ok?
pero el único que estuvo en terreno negativo fue el Nasdaq, ¿ok? Ahora, aunque fue el único que estuvo en terreno negativo, sí quiero que vean dónde estaba el Russell. El Russell estaba más de 8% arriba en febrero y tuvo una corrección hasta 3.66, ¿no? Después de eso podemos voltear a ver el Dow. El Dow estaba en 5%, 6%, una cosa por el estilo, y bajó hasta 2.66. El Standard Poor's 500, que llegó a estar un poco más arriba a principios de mes, bajó hasta el 1.10. Y el Nasdaq lo mismo, estaban 4 y fracción arriba. Y fíjate, el Nasdaq, de 4% arriba, terminó en 2.57% abajo. Esto es algo importante y tenemos que notar este tipo de movimientos porque si volteamos a ver lo que pasó en el Nasdaq desde el pico superior hasta el cierre de hoy, va más o menos un 9% de caída en el Nasdaq. Un 9% de caída es una corrección importante, ¿ok? Tal vez no es de las más relevantes que hemos tenido, por supuesto, pero comienza a verse como un movimiento importante que también ya está tomando bastantes días, ¿ok? Y pensando en esto, creo que hace todo el sentido del mundo que estudiemos un poco cómo se han portado las caídas importantes anteriores en la bolsa. ¿Cómo se han comportado estos ajustes? ¿Cuántos días han tenido? ¿Qué inclinación han tenido? ¿No? ¿Cuál ha sido el tamaño total del ajuste? Y ver si entre esa información podemos encontrar algún patrón común sobre las caídas y cómo se ve el final de una caída para saber cómo en qué punto podríamos meternos y cómo podríamos actuar. Y creo que es muy atinado hacerlo en este momento, ¿ok? Creo que vale la pena decir que parte de lo que ha pasado y está estresando mucho al mercado es que seguramente lo han leído por allá en los periódicos, pero por ejemplo ahí lo que puse en pantalla es TNX. Tal vez es un instrumento que no han visto mucho porque es justo es el índice de la tasa de los bonos de 10 años. Suena como complicado, ¿no? Es básicamente la tasa de 10 años de los productos de los bonos a 10 años de Estados Unidos, ¿ok? Y quiero que vean el increíble incremento que ha tenido esta tasa en los últimos años, perdón, en los últimos meses. Desde que arrancó el año hasta ahorita, este índice ha subido 60%. O sea que la tasa de interés de los bonos de 10 años de Estados Unidos está apretando muchísimo, está subiendo muchísimo la tasa de interés y mientras la tasa de interés sube, los bonos en Estados Unidos, los bonos a 10 años están bajando de precio y los bonos a 30 años están bajando de precio y eso también está haciendo que haya una rotación de sectores en la bolsa. Suena como un poquito más complicado este tema, ¿verdad? No los quiero confundir mucho porque al final en lo que quiero que nos concentremos es un poco en cómo se ha portado el mercado y cuáles pueden ser los movimientos que podríamos esperar, si esto le falta mucho para seguir ajustando o si está terminando el ajuste y demás, pero vamos a hablar de eso, ¿ok? Ahora, están bajando los bonos y los sectores están rotando un poco, ¿no? Si volteamos a ver lo que pasó con los sectores durante el mes de febrero, esto es un resultado muy raro porque vemos que los primeros lugares, es hasta ridículo, los primeros lugares son el sector energético y el sector financiero que no suele tener buenos movimientos. Qué curioso, ¿no? El sector financiero y el sector energético crecieron brutalmente. El industrial subió un poquito, el de comunicaciones subió un poquito y todo lo demás se cayó. Y hubo caídas hasta el 6% en algunos sectores y es muy raro ver este tipo de diferencias en los diferentes sectores. Parte de lo que está pasando aquí es que estamos viendo una rotación en los sectores, ¿no? El sector financiero está subiendo con muchísima fuerza por el tema de las tasas, están subiendo las tasas, la Fed lo sigue apoyando, entonces el sector financiero va viento en popa, el sector energético está muy pegadito últimamente al financiero y mientras tanto el resto de los sectores están bajando, ¿no? Quiero enseñarles un poquito de qué fue lo que pasó hoy en el mercado, que es súper interesante.
¿Y qué está pasando, de hecho, ahorita? Porque ahorita la bolsa, créanlo, ¿no? Sigue por acá abierta. Curioso, denme un segundito. Ok. Les voy a enseñar un poquito cómo ve el mercado. Ok, aquí está la plataforma y vean el tremendo ajuste que vimos el día de hoy. Esta es una caída bastante importante en el día. Justo ahorita ya volvió a abrir el futuro del Nasdaq. La bolsa cerró por aquí el día y ahorita estamos abriendo, de hecho cerró por acá, ¿no? El día. Muy cerquita de los mínimos, ¿no? Muy pegadito a los mínimos y después en la apertura abrió el mercado a las 5 de la tarde. Ya estamos viendo nuevas caídas en el Nasdaq. Déjenme esto lo hago un poquito más grande para que puedan verlo con... Ok, vamos a ponerlo. Ustedes me dicen si lo pueden ver bien. ¿Lo ven mejor? Alcanzan a ver bien los números porque vamos a ver muchos numeritos hoy. Perfecto. Ok. Entonces, mientras el mercado está teniendo un ajuste, esto es el Nasdaq, si voltean a ver, el ajuste del Nasdaq es bastante importante en la jornada de hoy. Es una jornada muy fuerte para el Nasdaq. Y estamos ahorita justo en los mínimos que hemos visto en un buen ratito, ¿no? Tendrá un par de meses que no estamos en estos niveles, ¿ok? Y mientras hoy tenemos este movimiento tan fuerte por parte del Nasdaq, quiero que vean esto. El sector financiero subiendo. El sector financiero cerró arriba, ¿no? Y de hecho tuvo un ajuste porque iba mucho más fuerte hacia la parte de arriba, ¿no? Entonces, mientras el sector tecnológico está sufriendo una caída, lo podemos ver por aquí en XLK, que es el sector tecnológico, mientras vemos esta caída en el sector tecnológico, vemos el sector financiero arriba. Ok, ahora, cuando vivimos este tipo de ajustes, que creo que es la parte interesante de todo esto, aquí estamos viendo como la caída que ha tenido el Nasdaq. Y creo que es muy importante. Podríamos hablar mucho del tema económico y de todo este tema, pero me gustaría también llevarlo a la parte de la acción, ¿no? ¿Cómo podemos actuar ante estas situaciones? Y lo que me gustaría que hiciéramos en este momento es que empecemos a revisar un poco este tipo de ajustes, porque este es un ajuste que se está convirtiendo en un ajuste importante, ¿ok? Versus ok, ¿qué podríamos ver? Vamos a preparar ahorita una gráfica y demás. Ya llevamos casi un 9,5% de ajuste dentro del Nasdaq. Me gustaría que lo comparemos, que le dediquemos un poco de tiempo a comparar este ajuste contra los ajustes anteriores que ha tenido el mercado. Porque si lo volteamos a ver también un poquito en perspectiva, el mercado está ajustando después de un rally tremendo. Y cuando tenemos un rally tan grande, ¿cuáles han sido los ajustes importantes en los que nos hemos visto involucrados en los últimos meses? ¿Cómo se ha portado el mercado en esos ajustes? Fíjense, les voy a enseñar un poquito de historia. Si se fijan, este ajuste empieza a asomarse, se empieza a hacer algo importante en el Nasdaq, en el Standard & Poor's y en los demás, ¿no? Hemos tenido un par de ajustes anteriores y en los últimos años, aquí me voy a ir a 20 años para atrás, si volteamos a ver, creo que no lo hice bien. Aquí está. Aquí no lo voy a poder ver, pero lo podemos ver en el NQ. ¿Ok? Si volteamos a ver los últimos años, aparte de estos fuertes ajustes, hay ajustes también como estos, por ejemplo, que fue el del problema con China, ¿se acuerdan? Cuando estaba el tema justo la guerra como entre Estados Unidos y China y los aranceles y demás, por ahí vinieron un par de ajustes importantes. Entonces, lo que quiero que hagamos es comparar este movimiento versus los movimientos anteriores a los que nos hemos enfrentado, ¿ok? Para intentar determinar, por ejemplo, si este ajuste es importante, si podría continuar, si ya pasó mucho tiempo, hasta dónde podría llegar, cuáles son los niveles más típicos de ajustes, ¿ok? Y creo que para eso podríamos evaluar las bajadas más importantes que encontremos en los últimos años, ¿ok? Para evaluarlo, creo que solamente
o en este momento me gustaría que revisemos un par de factores. Me gustaría que revisemos la intensidad de las caídas, cuál fue la cantidad en porcentaje que ajustó el mercado desde el punto más alto anterior hasta el mínimo de la bajada. Y también me gustaría que revisemos cuál fue la duración que tuvieron estas bajadas. Esto puede sonar como súper complicado, pero les quiero enseñar lo fácil que es y podemos platicar un poco acerca de si creemos que esta corrección se va a frenar o si esta corrección podría seguir avanzando en los siguientes días y hasta dónde creemos que puede llegar. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Pregunta? Justo por acá me pone Antonio, si el Nasdaq ha alcanzado el día de hoy mínimos históricos, los mínimos históricos estarían casi en cero, pero entiendo, o sea, son los mínimos de este movimiento, ¿no, Antonio? Podría empezar a pensarse en compra, justo vamos a platicar un poco de eso. Y, ok, ¿cómo se cancela? Ok, eso es otro tema que no voy a contestar ahorita. Muy bien. Ok, vamos a empezar revisando. Lo que quiero hacer por acá, justo ya teníamos por acá, justo teníamos un Excel muy simplón preparado en donde vamos a ir apuntando como, justo vamos a apuntar la fecha, el movimiento que tuvo el mercado. Vamos a hacer una tablita súper sencilla como para que lo vayamos viendo. Aquí vamos a hablar primero del Nasdaq, ¿verdad? Entonces, empezamos a hacer esta tablita. Les voy a enseñar cómo lo vemos muy rápido. Y vamos a hacerlo desde Nasdaq, ¿ok? Vamos a hacerlo en el Nasdaq, vamos a empezar con cómo va la corrección y podríamos empezar con el movimiento actual, ¿ok? Voy a apuntar como la fecha en la que arrancó. Me voy a cambiar aquí del mapa que estamos viendo en Weekly, lo voy a poner en diario. Y quiero que revisemos como esta caída que justo en este momento se intensificó un poquito. Pero vamos a verlo hasta el cierre de hoy, ¿no? Hasta este precio. Fíjense, el punto más alto que tocó el mercado antes de esta caída son los 13,900 puntos, ¿ok? Y de estos 13,900 puntos, vamos a revisar hasta dónde va la bajada. La bajada ha llegado hasta los 12,671 puntos, ¿ok? Aquí voy a hacer un poquito chiquito esto para que podamos ver la parte de arriba y capturar esta pantalla. Ya lo había hecho yo, pero vale la pena que lo veamos. Fíjense lo que viene en la parte de aquí arriba de la plataforma. La voy a hacer un poquito más chica. En la parte de arriba ahí viene como el movimiento que hemos tenido. Si se fijan, más o menos ha bajado el Nasdaq desde el punto más alto que alcanzó antes de esta crisis hasta ahorita. Ha bajado 8,85%, que son 1,230 puntos. ¿Ok? El movimiento ha sido menos 8,85 hasta el momento. Y la duración que tiene ahorita son 12 velas, si no me equivoco. O sea, llevamos desde que arrancó este movimiento hasta acá 12 velas, ¿no? Aproximadamente 12 velas. Vamos a volverlo a poner. Fíjense, 12 velas, ¿ok? Que son 15 días, ¿ok? Son 12 velas, 12 barras, 12 jornadas de mercado y 15 días dentro del mercado. Y más o menos, vamos a poner el movimiento también en puntos, pero vean, quiero que vean algo más. Fíjense cómo la inclinación ha cambiado. Aquí la inclinación que teníamos, que es lo que aparece hasta abajo en la pantalla, era de 34 grados y después de este rebotito que volvió a empezar a bajar, ya está más o menos como en una inclinación de 26 grados. Eso es la intensidad de la caída, ¿ok? Claro, esto es similar al Nasdaq, ¿ok? Al QQQ. Esto es el índice Nasdaq, que es el futuro del Nasdaq, ¿ok? Entonces estamos evaluando lo que ha pasado en el QQQ, ¿ok? Entonces son 26 grados hasta ahorita, pero llegó a tener una profundidad como justo en el punto más bajo que ha tocado, de 34, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por acá. En movimiento voy a abrir una en puntos. Hasta ahorita van 1,200 puntos. Esto es un porcentaje, ¿ok? Entonces van 1,200 puntos. La duración son 12. Lo voy a poner acá en barras. Y en días van 15 días hasta el momento.
Al parecer, el día de mañana también podría ser una jornada bajista, ya está el mercado 0.5% más, entonces se está volviendo un poco más agresivo este ajuste. Ahora, vamos a comparar esto contra las últimas caídas importantes que hemos tenido en el mercado. No saben, lo van a ver al final de este ejercicio, pero van a poder ver lo importante que es hacer este tipo de estudios. Ahorita lo estamos viendo en el Nasdaq. Si nos da un poco de tiempo, voy a intentar que lo hagamos en el Standard & Poor's 500 para que ustedes lo puedan revisar, porque justo el Standard & Poor's 500 no ha ajustado mucho. Entonces, podría valer la pena ver también las diferencias. Aquí vemos otra caída. Creo que podría valer la pena revisarla. Esto fue en octubre. En octubre ajustó también el mercado un poquito. Esto fue las últimas caídas que tuvimos también. Fueron temas relacionados con los estímulos, ¿no? Estábamos un poquito preocupados por el tema de estímulos. Y, por ejemplo, en esta caída, vamos a hacer un poquito más chica la gráfica para que se vea completa. En esta caída, fue una caída de alrededor, fíjense, antes del rebote, el punto más bajo que alcanzó, ¿ok? Fue este. Y después de eso vino un rebote bastante poderoso, como pueden ver por allá, pero fue una caída un poco más pronunciada. Fíjense, duró 15 barras, ¿ok? 20 días, 15 barras, 10.72% y 1,300 puntos de ajuste, ¿no? Vamos a tomar por acá un pantallazo de esto, lo voy a pegar por aquí para poderlo tener yo a la mano. Denme un segundito, por favor, para mover esto. Ok. Por aquí lo tengo. Justo vamos a registrarlo muy rápidamente en nuestro Excel, que espero no dejarlos ciegos, pero el movimiento anterior que empezó el 10 de... No, ¿qué fue? El 13 de octubre, dijimos, ¿no? Empezó por aquí. Sí, fue el 13 de octubre del 2020. Empezó el 13 de octubre. Este no es un movimiento grande. 13, 10, 2020, ¿ok? Y tuvo una caída de hasta el 10.72%, ¿ok? Fue menos 10.72%. Podemos apuntar también aquí que en puntos fueron 1,315 puntos. La duración en barras fue de 15 barras. O sea, si se fijan, podríamos tener un poquito más de corrección. Y en días duró aproximadamente 20 días esta corrección. Después de los 20 días naturales, el mercado tuvo una subida brutal, ¿no? Empezó a subir con bastante fuerza, como se puede ver por acá. También algo que podríamos apuntar, que no apuntamos en el anterior, el ángulo, lo podemos poner así, fue de 26 grados y aquí lo vimos de 42 grados, fue un poquito más puntiagudo. Aquí va entre los 26 y los 36, ¿no? El grado de lo que hemos visto hasta ahora. Acá fue un poco más aguda la intensidad de la caída, sobre todo en estas barras, y fue muy directa, ¿no? Continuó cayendo muy fuerte. Ok, déjenme abro por acá el chat. ¿Qué diferencia hay entre analizar el Nasdaq y el futuro del Nasdaq? La verdad es que son muy parecidos. La ventaja con el Nasdaq es que está abierto, el futuro del Nasdaq es que está abierto 23 horas al día. Entonces tienes el movimiento en la madrugada y en la tarde, ¿ok? Por eso lo estoy haciendo sobre futuros del Nasdaq. Si lo hacemos en el QQQ, tienes un poco menos de información y listo, pero es básicamente todo y también el precio se ve un poco diferente. Ok, entonces ese fue ese movimiento. Vamos a analizar un poco qué fue lo que pasó en este movimiento, del punto máximo hasta el punto mínimo. Fíjense, vamos por acá en el otro, con un ángulo de 26. Fue 49. Este ajuste fue un poco más fuerte, ¿no? Aquí lo podemos ver. Fue un ajuste un poco más importante. El ajuste hasta el punto mínimo duró más o menos 16 barras, 22 días, 14.4. Voy a copiar esta pantalla también para tenerla por acá. Otro ajuste que es un poco más agresivo. Este ajuste comenzó después del... Fíjate, fue septiembre, ¿no? El 2 de septiembre. Entonces, esto comenzó el 2 del 09 del 2020, ¿ok? Fue un ajuste del 14.44%, ¿ok?
Vamos a ponerlo negativo también. Eso fue el punto máximo que alcanzó. La duración en puntos fueron 1797 puntos. Un poco más de puntos de lo que llevamos ahora. Este dato puede ser diferente porque como el valor del Nasdaq es más alto en este momento, justo una corrección del 14% serían mucho más puntos, ¿no? Pero esto es lo más importante, creo, hasta este momento. Y bueno, en días tuvo una duración este ajuste de 16 barras y 22 días, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hasta ahorita tenemos, justo fueron 43 grados, el ángulo que llegó a tener como este ajuste. La plataforma que estoy utilizando es Thinkorswim de TD Ameritrade, ¿ok? Entonces, fue una corrección un poco más agresiva. Vale, vamos a ver un par de correcciones más, a ver si cachamos por aquí alguna otra corrección importante. Creo que estas no vale la pena verlas porque son correcciones muy pequeñas que duraron 3, 4 jornadas. Entonces, no me haría mucho sentido. Lo que estoy buscando son correcciones que duren mucho tiempo, ¿no? Le voy a poner aquí 20 años. ¿Ok? La siguiente corrección, ya revisamos estas dos. Esta y esta corrección ya la revisamos. Me parece que la siguiente corrección importante es la corrección del coronavirus. Creo que es muy importante decir aquí que esta fue una de las correcciones más importantes que hemos tenido en muchísimos años. No había visto yo una corrección tan intensa en un muy buen tiempo, ¿no? Y aquí podríamos hacer algo interesante porque justo por acá veo que estuvo dividida como en dos tramos, ¿no? Esta corrección, lo que es bastante interesante. Tuvimos el primer tramo, un rebote, y un segundo tramo bastante más agresivo que el primer tramo. Entonces, aquí estamos revisando una de las correcciones más importantes que ha sufrido el mercado en la historia actual, ¿ok? Vamos a revisar cómo está en puntos. Voy a hacer más chiquita la gráfica para que aparezca bien la tablita. Y vamos a ver desde el punto máximo que lo alcanzamos el 20 de febrero. O sea, justo tiene un poco más de un año que se dio esta corrección. El punto más alto lo alcanzamos por acá. Y el primer tramo duró, fíjense, el primer tramo lo hicimos en 9 días. El mercado rebotó. Fíjense, fue menos 7 barras. En 7 barras ya habíamos hecho una corrección del 17%. Fue una corrección bastante más intensa de lo que estamos viendo en este momento. 16.74% en las primeras 7 barras. Imagínate la intensidad de la bajada y lo que pasa por la cabeza de un trader en esos ajustes, ¿no? De ahí rebota y volvemos a ver un segundo movimiento que llevó el mercado 32% abajo. Es un movimiento realmente brutal lo que nos tocó vivir por acá. 32%, 33% de ajuste. Es de los movimientos más grandes que vamos a observar en los últimos años. Y es un movimiento que vino en dos fases, ¿no? Justo una primera fase, un rebote, y una segunda fase. La primera fase terminó a los 7 días y fíjate, rebotó el mercado 10% y después de esta corrección del 10%, continuó bajando otro 25% en 15 días más, ¿no? Entonces, vamos a registrar esto porque fue un movimiento bien importante que comenzó, dijimos que fue el 20 del 02 del 2020, ¿ok? Y fue un movimiento del 32.38%. ¿Ok? El total en puntos fueron 3.166.44. La duración en barras, fíjense que no fueron tantas barras de diferencia. Y yo creo que esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque la duración en barras fueron solamente 23 barras. Qué interesante, ¿no? No es tanta diferencia versus lo que hemos visto, pero bueno, o sea, todavía podría quedarnos parque de aquí hasta acá, ¿no? Que esto es justo interesante, ¿no? Y en días fueron 32 días, ¿ok? Ahorita vamos a trabajar un poquito más con esta información y la vamos a revisar como con un poco más de detalle. Los grados no se nota mucho, son 27 grados. De aquí hasta acá bajan un poco los grados porque pasó más tiempo. La primera corrección, fíjense como el ángulo que tiene es menos 44, ¿no? Acá fue solo menos 27. ¿Ok? Sí, si hubiera continuado con esta fuerza, la corrección, ¿hasta dónde se hubiera ido? Entonces,
En total fueron 27 grados, duró 23 barras, 32 días, 32%. ¿Ok? Y de aquí comenzamos una subida bastante importante. Después del coronavirus o antes del coronavirus hubo un par de movimientos interesantes que podríamos revisar. Fíjense, por acá hay uno pequeñito, pero la verdad es que creo que no valdría la pena ni considerarlo. Fueron solamente 8% en 7 barras, 9% en 7 barras, y de ahí rebotó el mercado. Lo hizo con un poco menos de fuerza. Creo yo, podríamos hacer un poquito de zoom out para ver los movimientos anteriores más relevantes. Tenemos un par por acá, podríamos revisar estos dos ajustes. Y este también fue un gran movimiento para los que estábamos en el mercado. Este movimiento fue bastante largo y creo que muy poderoso. Entonces podríamos revisar este movimiento que fue muy atípico. ¿Y cuánto tiempo más o menos duró? Vamos a aventarnos rápido estos dos. Si es que lo consideramos oportuno, porque tal vez son muy pequeños para lo que estamos intentando ver. Okay. El primero es este, que fue en julio y mayo, ¿no? Son los que vamos a ver. Este primero de julio podríamos ver del punto más alto, que yo creo que podríamos considerar este. ¿Ok? Podríamos verlo hasta acá. Fue un ángulo brutal, pero fíjense qué interesante. O sea, la mayor parte del ajuste se dio en los primeros días y desde aquí murió el ajuste, ¿no? O sea, fue un 10% en solamente 8 barras en 11 días de mercado. Esto está bastante interesante, ¿no? O sea, en 8 barras hizo prácticamente todo el ajuste y desde ahí rebotó el mercado, ¿no? Si lo ves hasta acá, duró como 22 barras el movimiento, pero justo la bajada más importante fue del 10%, podemos ponerlo por acá. Este movimiento fue arrancando a finales de julio, podemos ponerlo como 0.7, perdón. Hizo un 10% de movimiento. Ok. Voy a capturar también esta pantallita para que la tengamos por acá. Así la voy a tomar. Y aquí podría valer la pena considerar un par de cosas, ¿no? 10.11%. En puntos son 811 solamente, era mucho más pequeño el índice en ese momento. La duración en barras. Ok. La duración en barras es interesante porque el primer movimiento lo hizo en 8 barras, pero la duración total de este movimiento antes de empezar a rebotar como con un poco más de fuerza, si lo consideramos hasta acá, podríamos pensar que desde este punto hasta este punto fueron 22 barras en 29 días. Entonces, podríamos pensar que fue entre 8 y 22 barras, ¿no? Entre 8 y 22 barras. No. Lo voy a poner así. Y la duración pudo haber sido entre 8 días y aproximadamente 30 días, ¿no? O sea, en 8 días alcanzó el movimiento máximo y en 30 días fue cuando terminó como el ciclo bajista. ¿Ok? El ángulo, justo... fue más o menos... Esta es una caída muy intensa. O sea, al principio fue una caída con un ángulo de 77 y terminó en 51, ¿no? Podríamos considerarla como 51. Vamos a ver el movimiento anterior un poco más rápido para poder analizar esta información. Lo voy a considerar desde aquí. Y también es un movimiento en dos fases, ¿no? La primera fase, más o menos 8 días. Y la fase total duró alrededor de 21 días, 21 barras, 30 días, ¿no? Fue un ajuste del 11.76. Vamos a tomar pantalla de este movimiento también. Un ajuste largo, ¿no? No fue un ajuste tan corto en tiempo, pero no fue muy profundo en variación, ¿no? La variación
fue un poco menor que en otros ajustes que hemos analizado en los últimos ajustes, ¿no? Esto fue el 3, no, fue mayo, o sea, ¿cuándo empezó? Empezó justo el 3 de mayo. ¿Ok? Fue del 11.93%. ¿Ok? 9.39. La duración en barras fueron 21 y 30 días, ¿no? Esto fue lo que duró y de ahí tuvimos una subida bastante importante. Este ajuste, fíjense, este que vamos a analizar a continuación fue uno de los ajustes creo que más importantes que nos ha tocado. También esto tiene que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Este ajuste fue bestial para el mercado porque aparte tuvo una duración muy larga, fue muy intenso, pasó muchas veces. Entonces creo que vale la pena ver más o menos cómo están las cosas, pero esto sí fue un periodo bastante complicado que al final terminó resolviéndose muy rápido. ¿Por qué complicado? Porque estamos viendo que el punto más alto lo alcanzó en octubre 1, ¿no? O sea, estamos hablando de que este ajuste comenzó el 01 del 10 del 2020, perdón, 2018. ¿Ok? Y la primera fase de esto fue esta caída, que duró 8 barras. Vamos a ponerlo un poquito más arriba esto. La primera fase fueron 8 barras, como casi todos, ¿no? Han notado ese patrón, casi todos las primeras fases de caída son de 7, 8 días. De los 7, 8 días rebota un poco el mercado y vuelve a extender. Y el primer como ciclo terminó a las 20 barras, 26 días, que es en promedio lo que hace con un 14% ajuste. Desde ahí tuvimos un ajuste y volvió a bajar un poquito y siguió estando en 16, volvió a subir un poco y la última parte de este ajuste lo vimos casi al cierre del año. De hecho, terminó el 24 de diciembre, si no me mal recuerdo. El 24 de diciembre terminó este ajuste, que fue un ajuste poderoso. 24.31% fue lo que ajustó el mercado. Lo voy a copiar por acá. Es un ajuste raro. La verdad es que es un ajuste raro porque creo que la mayor parte de este ajuste la vimos en la primera oleada, ¿no? De aquí hasta acá hicimos la mayor parte, el 15%, después volvimos a subir y volvimos a bajar otro 20%. Fue como un ajuste en dos tandas, ¿no? Si se puede decir de alguna forma, y terminó siendo un ajuste, creo que bastante fuerte, ¿no? Vamos a registrarlo con el movimiento total. Fue un ajuste del 24.31%. ¿Ok? Fue un ajuste de 1,872 puntos. Fue un ajuste que duró en barras 60 barras y 85 días. ¿Ok? Y la medida que tuvimos aquí fue 15 grados. O sea, fue un ajuste muy lento. Entonces, eso fue lo que afectó por acá. En el ajuste anterior no tomé como la inclinación, podríamos tomarla, fue 38.54. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver esto. Y un par de ajustes más solamente. Estos fueron también interesantes, fueron ajustes pequeños pero interesantes. Podemos ver de aquí hasta el punto más bajo, 16 barras, 22 días, 12.61%. Fíjense, vamos a apuntarlo. Este ajuste fue también en 2018. Últimos dos que vamos a apuntar, porque creo que con esto tenemos suficiente información como para empezar a revisarlo. Esto fue el 13 de marzo. ¿Ok? Fue un año complicado ese 2018. (13/03/2018) tuvimos un ajuste del 12.36%. El ajuste fue de 890 puntos. La duración de las barras fueron 16 en 22 días, ¿ok? Y fueron 26 grados. Entonces, ese fue uno. El siguiente, fíjense, 10 barras, 12 días, 12%. Comenzó el 29 de enero.
¿ok? 29 del 01 del 2018, ¿ok? Fue una corrección del 12.79%, ¿ok? La corrección fue de 903 puntos, duración en barras fueron 10, 12 días, y por último tuvo un ángulo del 40. Adicionales a estos ajustes, tal vez podríamos ver que hay un par de ajustes también. Estos fueron los dos más importantes de los últimos años. Si vemos por aquí en 2015 hubo también uno, 2015 estas dos correcciones, ¿no? Que también fueron algo importantes, como se puede ver por acá. Esta primera fue del 16% en 26 barras y esta fue 17% en 30 barras, ¿ok? No los voy a apuntar, pero estos han sido los movimientos, esto y la crisis europea, ¿no? Que fue en 2012, una cosa por el estilo. A mí me han tocado varias de estos movimientos, pero si se dan cuenta, creo que podríamos platicar que tenemos un par de datos en común dentro de las bajadas que hemos visto en el mercado. Voy a cerrar esto como hasta el movimiento en el que comenzó. Voy a tomar las fechas más altas y quiero que analicemos un poquito esta información para ver qué podemos encontrar en ella, ¿no? Lo primero que quiero que veamos es que si sacamos el promedio de los últimos ajustes importantes que hemos visto en el mercado, aquí me faltó ponerles el signo de negativo. Mira, podemos hacerlo así. Voy a poner aquí promedio. El máximo y el mínimo, ¿ok? Entonces, o sea, el mejor, y este sería y voy a considerar solamente este tema. Voy a considerar también en barras, las barras y los días. Y estos dos son números. ¿Ok? Fíjense, esto está súper, súper interesante. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Fueron 22, ¿no? Ok, esto es número. Ok. Entonces, ahí queda. ¿Por qué me quedó al revés? Ah, el máximo y el mínimo. Esto fue el máximo en días, o sea, el ajuste máximo, esto, ¿no? Venga. ¿Así? ¿Te gusta? Muchas gracias. Por acá me decían que me quedó al revés. Pero bueno, podemos ver, o sea, por ejemplo, aquí lo que podemos ver, y son diferentes. O sea, podemos ver, este es el promedio de los movimientos que tiene el mercado. ¿Ok? Y lo voy a poner por acá como justo lo que podríamos tal vez esperar de estos movimientos es algo como este. Ahorita voy a hacer algo interesante. Voy a quitar como el movimiento más grande para ver qué fue lo que pasó. El máximo, lo máximo que hemos tenido es una variación del 32% y una mínima del 10%. Actualmente estamos como al 8.85, ¿ok? Esto es en donde estamos en este momento. Entonces, aunque la corrección podría verse ya como muy agresiva o como muy fuerte, en comparación de todos los últimos movimientos que hemos visto en el mercado, estamos un poquito abajo. O sea, casi todas las últimas correcciones importantes que hemos visto han sido más fuertes de lo que hemos tenido. Ahora, ahorita vamos al 8 y el promedio es 16, o sea, que iríamos como a la mitad del ajuste. Y esto es bien importante tenerlo como en la cabeza, ¿no? Vamos como a la mitad del promedio de los ajustes, aunque bueno, tal vez si es una corrección pequeña, podríamos estar hablando de un 10%, ¿no? O sea, en un buen escenario, podríamos estar hablando de este 10% y en un escenario pesimista, podríamos estar hablando de algo como esto. Ahora, en días o en duración de barras, creo que esto es muy importante,
muy, muy importante. El promedio está en 22 días, ¿ok? En 22 barras y 31 días. Nosotros estamos a la mitad. O sea, si se dan cuenta, ahorita estamos como a la mitad del ajuste y todavía tenemos un poco de parque que recorrer, ¿no? Estamos al día 12 del ajuste, de 22 en promedio, y en días estamos al 15, ¿ok? Estamos en el día 15 de 31, que es más o menos lo que han durado en promedio los ajustes, ¿no? Voy a hacer algo interesante por aquí. Voy a eliminar el movimiento más grande y voy a eliminar la mayor cantidad de días, como para ver sin esos datos qué es lo que podríamos esperar del mercado. Y me gusta mucho este escenario, porque aquí lo que veo es que el promedio está en 13%. O sea, si vamos a tener algún ajuste normal, lo interesante podría ser que vaya entre el 10 y el 24. Eso es, yo creo que un estándar muy bueno de lo que podríamos esperar en un ajuste, entre el 10 y el 24%, ¿ok? Y en duración de barras podríamos pensar que dure alrededor de 5 barras más, con aproximadamente 9 días más, que ahí está un poquito raro el dato, pero el promedio son 24 días y 18 barras. ¿Ok? Entonces, justo así más o menos los temas. Por aquí también podríamos ver la inclinación. En inclinación, la inclinación normal es como del 35, el promedio. Ahorita les voy a enseñar eso cómo podría funcionar. Pero bueno, así más o menos las cosas, viendo este panorama, lo que podríamos pensar es que la corrección que tenemos actualmente tal vez podría llegar a ser de alrededor del 13%, que es lo que últimamente ha hecho en correcciones. Vamos a verlo. Si esto corrige 13% desde aquí, punto y fracción, ¿no? Como alrededor 13.5, estamos hablando de ver el mercado en alrededor de 12,000 puntos. O sea, si estamos esperando, y fíjense qué chistoso, va a ser algo medio certero, ¿no? Si estamos esperando una corrección como el promedio, olviden los días que vienen acá, pero básicamente lo que vemos por aquí es que si viene una corrección de 17 días, 18 días del promedio, sería aproximadamente hasta los 12,000 puntos. Eso sería lo que pasaría hasta los 12,000 puntos. Eso sería más o menos lo que estaríamos viendo. Tal vez un poquito más, porque aquí agarré 13.24. Creo que 12,000 puntos podría estar bien pensado, con un ángulo de 38 en vez de 35, que pasarían un par de días más, pero sería más o menos eso, ¿no? Eso es lo que estoy viendo dentro del mercado. Yo la verdad es que todos los días que pasan me siento... Mira, Marco, son en barras 17 días, 17 barras, 24 días. Eso es lo que sale en promedio. O sea, lo normal sería ver unos 6 días más de ajuste. Tal vez unos alrededor entre 5 y 6 días más de ajuste y ver alrededor de una caída de unos 5 puntos, 4 puntos más. Eso es más o menos lo que parece por acá en el promedio. Si esta caída es un poco más agresiva de lo que hemos visto, pues bueno, podría irse hasta 20 y tantos, sin pensar que sea un tipo COVID, y bueno, entre el 10 y el 24%, ¿no? Ahorita, con el movimiento que hizo esta tarde, justo ahorita extendió un poquito más, ya está regresando un poco, pero del punto más alto, vamos a verlo aquí en horas, del punto más alto que ha tocado el mercado hasta el punto más bajo, diablos, ok, de nuevo, del punto más alto hasta el punto más bajo, llevamos 9.42%. Ni siquiera hemos tocado el 10%, ¿no? Entonces, 9.42, ya estamos más o menos ahí, 9.42% en 13 barras y 16 días, ¿no? Hasta ahorita ahí vamos. Si ajusto el día de mañana, podría ser bueno. Ahora, creo que esto vale la pena tenerlo en mente, porque es lo que podríamos esperar de este movimiento, ¿no? Fíjense, vamos a quitar este 24.
Normalmente los ajustes que son más pequeñitos, al 20%, son de, si se fijan, el más alto es del 14 y el más pequeño es del 10. Entonces, por lo menos podríamos platicar un 1 o 2% más en este mercado, sin que se ponga feo o la situación del mercado se ponga feo. Quiero regresar los datos que teníamos anteriores, pero sin que la cosa se ponga fea, o sea, volando estos dos, podríamos platicar de un 12%, ¿no? Y en días, la verdad es que creo que es muy similar en casi todos los casos, ¿no? O sea, duran si se fijan, entre 15 días y 22 días, salvo esta que fue una locura y que lo hizo en fases, pero normalmente esto dura entre 20 y 30 días, o sea, es lo que podemos ver en las correcciones. Las correcciones duran entre 20 y 30 días, van más o menos al promedio de 12 cuando son pequeñitas, y si brincan los 14 o 15 puntos, o sea, si llega a corregir más de 14, 13 o 14%, tal vez se vaya hasta 20%. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque si el mercado llegase a perder los 12,000, vamos a ver hasta dónde es 14%. Si el mercado llegase a perder fíjense, este rango, 11,900, 11,800 puntos, que sería el límite interior en las caídas, o sea, si el mercado llega a perder esta caída, lo que nos dice la historia es que tal vez pueda corregir un 20%, 20 a 24%, y esto lo vamos a encontrar en varios lados, ¿eh? Una corrección del 20% más o menos, estamos hablando de que se vaya a 11,000 puntos. O sea, si perdemos los 12,000, sería probable, o si se parece a otros movimientos, podríamos irnos hasta 11,000 puntos, ¿no? Es así como más o menos se ven las correcciones anteriores. Fíjense que yo no lo he hecho como muy numéricamente, pero sí les puedo decir que las correcciones, o sea, estos datos que estamos viendo, yo los traigo en la cabeza de todas las correcciones anteriores que me han tocado, ¿no? Momento de entrar corto, me pregunta Sael. O sea, este es el momento en el que entro corto, debería entrar. Yo creo que el momento de entrar corto probablemente fue un poco más arriba, ¿no? Porque también podría ser que no estemos en una corrección importante. O sea, si volamos estas dos, se está por acabar. ¿Ok? O sea, si lo ves de esa forma, Asael, si no es una corrección significativa para el mercado, ya casi acabamos. O sea, o estamos por terminar, o puede ser que esto se ponga un poco más pesado, ¿no? Entonces, viendo estos datos, ¿qué sería lo que yo haría? Y probablemente lo que haga. Yo creo que lo ideal para mí sería, a ver, o sea, punto uno, o sea, entre el 10 y el 12%, yo buscaría invertir dinero. Porque creo que por ahí sería el parque, ¿no? Si esto, punto 2, si rompe, si baja entre 10 y 12%, invertir una lana. Si baja de 15, cubrir. Punto 3, si llega a 20-24%, justo ahí está el resumen de acción según lo que yo veo por acá. Entre el 10 y el 12% creo que podría comenzar a comprar un poco de cosas. Si veo que el movimiento continúa, cubriría mis posiciones, no muy agresivamente, pero sí me cubriría, ¿ok? Entonces, la idea de cubrirme es que no me pegue mucho y que le dé un poco más de tiempo al movimiento de ajustar y de hacer sus cosas y de divertirse. Y lo último que haría es cuando llegue entre el 20 y 24%, promediaría fuerte. O sea, cuando el mercado trae una corrección del 24%, creo que podría ser un buen momento para cubrir. ¿Cómo me cubriría? Aquí podría utilizar opciones financieras. ¿Ok? Podrían ser calls, podría ser con un put, ¿no? Podría hacer algo por el estilo para cubrirme. O sea, si veo que yo lo que voy a hacer, mi plan de acción, se los puedo platicar.
más o menos entre el 10 y el 12% voy a invertirme, voy a comprar un porcentaje de mi cuenta. Vamos a pensar que, fíjate, al 10%, vamos a pensar que cuando esté en 90, compré 100, ¿ok? 90 y 90 pesos por acción, ¿no? Para ver cómo se vería esto, ¿no? 90, justo 90, compraría por 100, ¿ok? Vamos a pensar que pongo todo mi dinero, ¿no? Y vamos a pensar que tengo... Ok, vamos a pensar que tengo 100,000, ¿no? Entonces vamos a pensar que quiero comprar, no sé, 50,000. ¿Ok? 50,000 entre esto y aquí tendría el 50% de mi dinero invertido. Si veo que esto empieza a caer, me protegería para recuperar un 3-4% de mi dinero. Entonces, esto es un poquito más difícil de explicar porque es gratis cubrirse con un call corto. O sea, aquí no invertiría dinero yo, pero me cubriría intentando proteger esto como con un 3% para reducir aquí un poquito el golpe. Entonces, mi precio final de estas acciones bajaría a 2.7%. Eso es lo que intentaría hacer. Un 3%, 4%. Lo que sume como cobertura es bueno. Si yo me puedo proteger un poquito y hago que me peguen menos, sería buenísimo. Buenísimo. Y por último, cuando esto esté en 80, yo compraría 50,000 entre 80. ¿Ok? Entonces compraría 625, que es el otro 50% de mi capital, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría esto? O sea, lo que pasaría con esta cobertura, bajaría mi precio a 87.5 y aquí, o sea, tendría estas acciones, ¿no? Y acá traigo, me va a sobrar un poquito de dinero, pero total. Entonces, tengo esto invertido, fíjense. Entonces, a 80 pesos, tengo 625 acciones, ¿ok? Y aquí vamos a redondearlas, 555 acciones o 556 acciones, ¿no? Entonces, en total tendría estas acciones, ¿ok? A un precio promedio, tengo que sacar el ponderado. Total, o sea, voy a quitar esto por acá y voy a sacar acá mi precio promedio. Y aquí tengo 100,000, ¿ok? Lo voy a sacar acá. Mi precio promedio está en 84.67. ¿Ok? Este sería mi precio promedio. Mi tirada sería, o sea, acabé invirtiendo, si lo invierto de esta forma, el primer tramo entre el 10 y el 12, el segundo entre el 20 y 24, si hago algo como este y me espero hasta que se recupere el mercado, ¿no ven? Tendría un 18% de rendimiento. O sea, y se recupera el mercado, ganaría el 18% sobre lo que invertí. Arre, que es más o menos, o sea, lo que estoy diciendo aquí es, si baja entre el 10 y el 12%, comprar una parte, si sigue bajando, te cubres, si baja más, inviertes más, y en algún punto del camino, tu precio promedio quedaría como en 84, si lo haces de esa forma. Si compras mitad y mitad y te cubriste un poquito. Entonces, creo que esto está bastante cómodo, ¿no? 84.67 y tu rendimiento sería como del 18% si se recupera el mercado. Y normalmente, algo interesante de las recuperaciones es que si voltean a ver el tiempo que le toma al mercado recuperarse, es que yo creo que el estándar del mercado es entre 1 y 2 meses. O sea, entre 1 y 2 meses te puedes agenciar ese 18% de dinero. ¿Sí? Ok. Justo me gustaría leer las dudas que tengan y las preguntas como para ver si les hace sentido lo que estamos platicando. Creo que es un momento súper oportuno para hablar de esto, ¿no? En dónde estamos en el punto de la corrección en este momento.
saber hasta dónde se ha movido el mercado en las últimas correcciones que ha tenido el Nasdaq. Lo hicimos los últimos 2 o 3 años. Si lo haces los últimos 10 años, yo creo que el promedio va a estar igual. ¿Ok? Entonces, la verdad es que no habría mucho que hacerlo, ¿no? La inversión sería en QQQ. Lo puedes hacer en QQQ o puedes agarrar un par de activos que te gusten. Normalmente cuando yo agarro estas recuperaciones, de hecho termino apalancándome un poquito, ¿no? No solamente invierto como el 100% de mi cuenta. Justo hoy hablaba con una persona y le diría que para mí ideal sería terminar el movimiento con un 200% de mi cuenta invertido, que es algo que también puedes hacer, ¿no? Los brokers de Estados Unidos te permiten apalancarte y puedes comprar hasta 4 u 8 veces el dinero que tienes en la cuenta en acciones, que eso ya es muy agresivo, pero sin problema puedes invertirte más, ¿no? Entonces, yo lo que haría sería ser más agresivo a partir de este punto, ¿no? Y, o sea, mi punto 4 sería, si esto llegase al 30%, saca un crédito y métele billete, ¿no? Eso es más o menos lo que haría acá. Porque un ajuste del 30% no lo vemos tan seguido y podría ser algo bueno. Ahora, por ejemplo, ¿cuál podría ser si nosotros hacemos este tema? Nuestro precio quedaría hasta la primera en 84.67, ¿no? Justo nuestro precio de compra de acciones está en 84. Si el mercado termina, por ejemplo, en 70, que es la peor caída que hemos visto en la historia, vamos a verlo como tema de riesgo, bueno, en la historia reciente, ¿no? En 68 lo hemos llegado a ver, ¿no? 68. Nos va a pegar. O sea, si el precio llegase a estar en 68, tendríamos una caída de $16, que es el 20%, ¿no? Aproximadamente. 19% de nuestro capital. Si le pusimos 100,000, llegaríamos a ver, ¿ok? El chiste aquí sería no vender, ¿no? O sea, si nosotros entramos en 84 y la caída es como esta del COVID, que fue del 32%, ¿ok? Entonces, si pasa algo como eso, tendríamos un 20% de bajada, ¿ok? Pero cuando se recupere, ¿ok? Si llegase a recuperarse, ok, ese es un punto, ¿no? Si llegase a estar, creo que esa es la más importante, ¿no? Si se recupera, si llegase a 100, sería 100 menos este, más este, entre este. O sea, justo sería como el 50%. Ahora, algo importante es que normalmente cuando se recupera de la subida sigue subiendo, ¿no? Fíjense esto está súper interesante, ¿no? Es la gráfica de acá. O sea, si vemos la última caída, déjenme, lo vuelvo a aventar aquí a 20 años para que lo vean. Estas son las últimas caídas, pero vean esta caída del COVID. Esta caída fue la del 32%. ¿Ok? Entonces, si llegas a ajustar 32%, te tardarías más o menos del 32% hasta que llegó a 100, que eventualmente podría hacerlo, se tardó 76 días. O sea, son 3 meses. Y en 3 meses subió desde el punto más bajo hasta el punto donde estaba, subió 46%. Pero si voltean a ver lo que hizo otros 70 días después, traía 70% de rendimiento. Entonces, el punto de estas bajadas, desde mi punto de vista, es intentar agarrar el precio tan abajo como sea posible y tratar de tirarle un poquito a que en el mediano plazo va a recuperar, fíjense, en recuperar su valor 52 barras, ¿no? Y esta fue una caída del 30%. Aquí que bajó, ¿ok? Se tardó 20 días en bajar y el precio lo alcanzó más o menos 37 en 50 días. De aquí que bajó, el precio se recuperó en 6 días. O sea, 6 días, un mes. Si volteamos a ver el tiempo en el que se recuperó acá, subió de aquí hasta acá en 30 días. O sea, en 30 días haces el rendimiento. Acá que fue una caída un poquito más importante, el tiempo que tardó en recuperarse, 117 días, ¿no? 3, 4 meses
Es el periodo máximo. Aquí tardó en recuperarse 72 días. Aquí tardó en recuperarse 27 días. Entonces, a ver, ¿a dónde voy con esto? Es que el periodo de recuperación de estas caídas, ¿ok? Si nosotros tenemos un precio promedio de 84, que sería en los próximos 10 días, ¿ok? Si cae, nos va a pegar esto en los próximos, o sea, esto pasaría en los próximos 15 días, según lo que hemos visto, ¿no? Entre 15 y 30 días nos pegaría hasta un 20%, y de ahí nos recuperaríamos y cerraríamos este tema entre, lo podemos poner como entre 75 días y 120 días. O sea, entre 75 y 120 días después de estas caídas, traerías un rendimiento del 18%. Sí, sube en escaleras, baja en elevador, como dice Paco Muñoz por acá, ¿no? ¿Cómo sabes qué precio es el menor? No sabemos, pero el promedio, mi estimado Paco, es lo que nos puede ayudar a que esto funcione, ¿no? Aquí ya no sé qué hice, pero eché a perder esto. Este era el del 32.5% y este era del menos 24, ¿no? 24%. Por eso sacamos esta tabla, ¿no? No sabemos cuál es el menor precio. Lo que sí sabemos es que en promedio ajusta un 16%, y si le quitamos las caídas más importantes, estamos hablando de alrededor de un 12.6%. Ahorita vamos como en el 9%. Entonces, si ahorita vamos en el 9 y compras en el 12, o sea, si haces esto y después esto, y fíjate que aquí hasta te puedes atascar un poquito más. O sea, podrías comprar un poquito más de acciones de las que te alcanza o apalancarte un poquito, y el rendimiento que puedes tener es bestial, ¿no? Héctor me dice, ¿cuál es la herramienta análisis técnico que recomiendas para identificar el momento perfecto? ¿Sabes qué, Héctor? Es súper difícil, súper difícil. O sea, yo no hay algo que te pueda decir, con este indicador vuelas. Está cañón. O sea, es muy difícil, ¿no? Porque normalmente lo que pasa, Héctor, es que esto no viene por un movimiento normal del mercado. Lo que pasa es que hay un problema y alguien lo arregla. Hay un problema con el tratado con China, y después de este problema con el tratado, o sea, después del problema con el tratado con China, lo que pasa es que sale Trump y lo arregla. Hay un problema con los estímulos y los aprueban. Y lo que pasa es que hay rebote el mercado, y cuando te das cuenta de la fuerza con la que rebotó, en un día puede borrar la mitad de la caída. Es súper importante eso, ¿no? Entonces, yo creo que el tiro aquí es ver los promedios, ver cómo se ha comportado y entrar parcialmente. Lo que hice ahorita de 50-50 creo que es muy agresivo, pero puedes empezar a poner 25% de tus posiciones, otro 20%, otro 10%, otro 20%. Y aquí lo estamos hablando con activos específicos. Si volteas a ver empresas como Apple, tienen unos repuntes que dices, Jesús, ¿cómo pueden moverse tan rápido estas cosas, no? Entonces, así es como están las cosas. Eh, Ojo, hay ajustes que han durado 3 o 4 meses. Estos son los promedios. No sabemos cómo se va a portar el mercado, pero podemos usar esta información para intentar ver en qué momento meternos y no hacerlo muy, muy brutamente, ¿no? O sea, hacerlo con la mayor cantidad de información y sabiendo dos cosas. La primera es que nos pueden pegar todavía un poquito más, y si nos pegan más podemos promediar. Y la segunda es que en algún momento va a rebotar, porque eso es lo que ha hecho históricamente. Entonces, hay que tener cuidado, hay que estar muy al pendientes. Es un gran momento para estar pegado y monitoreando cómo se va comportando el Nasdaq, buscando cuál es el momento en el que queremos entrar, dándole espacio para que baje un poquito más. Y cuando creamos que es el punto, ¡pum!, aventamos un poquito de dinero. Si vuelve a caer, ¡pum!, más dinero. Si vuelve a caer, ¡pum!, más dinero. Y si rebota, pues esperamos. Le damos tiempo, y más o menos entre 3 y 4 meses deberías de tener un retorno de aproximadamente el 18%, ¿no?
¿Qué factores están golpeando al mercado y cómo podrían solucionarlos? Mira, es que hay varias cosas. La verdad es que estamos, o sea, voltea a ver el tema económico que traemos. Mundialmente estamos en una época complicada, ¿no? Por eso yo puedo sentir que podría extender un poquito más el movimiento, porque traemos un rally del 70%. Entonces, ha subido muchísimo el mercado desde la crisis del coronavirus, ha subido mucho los índices, las acciones han subido mucho. Entonces, traemos precios importantes y la realidad es que hay muchas cosas que están paradas, ¿no? El turismo está parado, los vuelos están parados, muchos negocios están teniendo problemas, las economías emergentes van mal. Entonces, es un tema, pero también es un hecho que estamos en una recuperación, ¿no? O sea, las cosas están caminando mejor que hace un par de meses, están las vacunas, está complicado el tema, ¿no? Eh, eh, Va a ser un tema complicado. Yo creo que lo que ayuda mucho en este tipo de movimientos es la rapidez con la que responde hoy en día la Fed, ¿no? La Fed y el gobierno de Estados Unidos, cada que pasa algo fuerte, meten las manos y arreglan el tema. Entonces, está complicada la cosa. Yo apuesto a que se va a recuperar en algún plazo corto. Pues ya lo dije, ¿no? O sea, el promedio de esto anda como en los 20 días. Entonces, creo que más o menos en unos, podríamos ver esto entre finales de esta semana, principios de la que sigue, podríamos estar llegando al piso, que podría extenderse al doble, pero podría ser el piso también. Y de aquí podríamos tener un rendimiento interesante, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? ¿Qué te puedo yo decir? No sabemos qué es lo que va a pasar, tenemos esta información y hay que hacer lo mejor que podamos con esta información, ¿no? A mí me emociona esta bajada, me gusta que el mercado esté cayendo. Creo que voy a tener la oportunidad de agarrar muy buenos precios porque estoy justo con el dedo en el gatillo esperando a que llegue a un nivel interesante y probablemente eso va a hacer que tenga un buen rendimiento este primer trimestre o semestre del año, ¿no? O sea, creo que este primer semestre pinta bien gracias a esta corrección, ¿no? Entonces, las correcciones, pues sí son gachas y son difíciles, sobre todo si estás adentro, pero si puedes agarrar una buena recuperación, híjole, o sea, puedes hacer tu año con un buen movimiento, ¿no? Fíjate, a mí me gustaría inclusive apalancarme un poco si el mercado llegase a ajustar más fuerte, ¿no? Y tratar de agarrar lo más fuerte que pueda la recuperación, siendo lo más prudente posible, ¿no? Porque también gestiono capital de terceros y tengo que cuidarme un poquito más de la cuenta. Tal vez en mi cuenta sea más agresivo y me apalanque un 2 o 3 a uno. Pero bueno, así las cosas, ¿no? ¿Qué empresas tengo en la vista? Mira, ¿sabes algo, Diego? Cuando el mercado ajusta muy fuerte, normalmente me quedo con las grandes. No volteo a ver penny stocks, no veo empresas chiquitas. Me enfoco en las empresas que son más sólidas. Parece olorón, ¿no? O sea, me enfoco en empresas que son muy sólidas, me enfoco en Apple, me enfoco en Facebook, me enfoco en Amazon, me enfoco en Microsoft, me enfoco en Walmart, me enfoco en empresas que están bien, me enfoco en empresas que traen buenos fundamentales. No vería casos como Tesla, no vería NIO, no vería marihuana, no vería empresas pequeñas, porque estas empresas pueden tener más problemas cuando hay alguna crisis o algún movimiento, podrían perder mucho. Tesla es una gran empresa, no digo que sea chiquita, pero está cara. Entonces, si estamos buscando valor en lo que compramos, si yo compro Apple en los siguientes días y baja a la mitad, les prometo que voy a sacar un crédito. Les prometo que voy a sacar un crédito y le voy a echar todo lo que pueda y le voy a meter más dinero porque sería un precio increíble para Apple, ¿no? Pero bueno, eso no va a pasar. O sea, está muy difícil, ¿no? Pero me enfoco en empresas grandes, sólidas, fuertes, que también rebotan rápido. No me voy a empresas chicas, no me pongo a adivinar cuál va a ser la siguiente Tesla. Me enfoco en las grandes, me enfoco en las empresas grandes, ¿no? Costco, Walmart suelen ser muy conservadoras, suelen ser estables. Entonces, esos son los nombres que yo volteo a ver. También algo importante es que creo que puedes hacer gran parte del billete con esto, con índices y con futuros y una gran herramienta si quieres ser un poco más conservador y hasta podría ser para ser más agresivo en este primer tramo, puede ser vender puts. No sé si ubiquen qué son los puts. Los puts son herramientas de opciones financieras
y vender, si el mercado ajusta un poco más y sube la volatilidad, vender puts va a estar a la orden del día porque es una forma de tener una exposición alcista, pero si baja más, te cubres un poquito y compras las acciones más abajo. O sea, eso teniendo atrás el dinero para el nacional, puede ser muy bueno, ¿no? Mira, energía limpia y demás van a tener auge con la nueva administración en Estados Unidos, pero no las vería ahorita. O sea, ahorita ni me quiero distraer, ¿no? O sea, vamos a enfocarnos con las cosas que están caminando, ¿no? Los bonos a 10 años están cayendo, Juan. Entonces, yo no sé si me cubriría con bonos, porque están bajando. Si la tasa sube, los bonos bajan. Entonces, siguen estos mercados, la ley de oferta, todos siguen, sí, pues sí, es ley de oferta y demanda, quién compra y quién vende, sí, por supuesto. Sale, amigos, pues así un poco las cosas. ¿Les funcionó el ejercicio? Es un ejercicio un poco raro, que no es tan normal, pero cuando el mercado está así, la verdad es que tienes que voltear a ver qué es lo que ha pasado. Tal vez fue un poco lento, pero híjole, esto a mí me ayuda muchísimo, me da luz, ¿no? Ahora, algo muy importante es que es una caída típica también. ¿Por qué atípica? Porque algo que está pasando es que el Standard & Poor's 500 no está participando tanto, que es un índice un poco más mezclado. Entonces, si vemos, por ejemplo, cómo va la corrección del Standard & Poor's 500, solamente lleva el 4%, ¿lo ven? Lleva 4.13%, que es muy poquito. Y, por ejemplo, en la del COVID, el Standard & Poor's 500 hizo 35%, corrigió más que el Nasdaq, ¿no? Entonces, justo hay un tema aquí importante porque no está acompañando todo el mercado este ajuste. Entonces es un ajuste raro, hay un movimiento en los sectores y de los sectores que están como, imagínense, mientras estamos nosotros hablando de esta bajada, vean lo que está haciendo el sector financiero. El sector financiero está caminando hacia arriba. Jesús, ¿qué está pasando? Entonces, hay que tener cuidado. Yo les diría algo muy importante. Monitoreen el sector financiero. Si el sector financiero se suelta, si se cae el sector financiero, va a empezar a ajustar mucho más fuerte el mercado. Porque el sector financiero no ha empezado. Si el sector financiero ajusta, van a ver que va a venir de la mano, acompañado de volada con el sector energético. Entonces, si el sector energético baja, si el sector financiero baja, el Standard & Poor's va a empezar a bajar y van a empezar a hacer un sell-off de todo el mercado. Yo creo que eso puede estar, es muy importante verlo. Yo monitorearía ahorita, XLF es un ETF del sector financiero. Entonces, vean el sector financiero. Personalmente creo que es buen momento para empezar a buscar cortos en el sector financiero. Está muy lejano de lo que está pasando. Entonces yo empezaría a voltear a ver cortos en el sector financiero, voltearía a ver cortos en el sector energético, que ha tenido un movimiento bestial y que sigue estando arriba, y monitorearía muy de cerca TNX, que son, esta es la tasa a 10 años. Si la tasa sigue subiendo, los traders van a estar presionados por el tema. O sea, si sigue subiendo, pues en respuesta, por ejemplo, a la inflación, y van a estar presionados entre la subida de la inflación y la subida de la tasa de interés, y la gente puede empezar a migrar a bonos. O sea, hay que monitorear tasa TNX, hay que monitorear, se los enseño acá, disculpen. Toda la razón es que ya iba a acabar la sesión. Pero, a ver, XLF, vean XLF. XLF trae 30 y tantos %, está arriba y está muy fuerte el movimiento, muy fuerte. Hoy estaba positivo, ¿no? Lo que les decía es que el Standard & Poor's 500 no está acompañando tanto este ajuste. Sí bajó un poco el Standard & Poor's 500, si volteamos a ver, ha bajado aproximadamente hasta el punto más bajo, trae como 4,5 abajo, 4,5 abajo. Aquí está, 4.40 y tantos hasta el punto más bajo. Entonces el Standard & Poor's 500 no está participando tanto en esta bajada, principalmente porque XLF está hasta arriba, ¿no? Y el sector energético está hasta arriba. Están apoyando un poquito esto. Monitoreen el sector energético, el sector financiero, monitoreen la tasa a 10 años TNX, aquí lo pueden estar siguiendo. Vayan viendo cómo se mueve esto. Vean también Tesla. Yo creo que Tesla puede corregir todavía más en los siguientes días. Y una corrección en Tesla va a empezar a empujar también a los índices, ¿no? En donde esté Tesla. Entonces, justo
vale la pena traer estas cosas enfrente. Pienso que si XLF está por acá, XLF, que es algo en donde creo que podría valer la pena empezar a evaluar cortos y ser un poco insistente con los cortos. Si XLF comienza a ajustar, vamos a ver un movimiento mucho más acelerado en todo el mercado. En todo el mercado vamos a ver un movimiento mucho más acelerado. Entonces, manténganse al tanto de cómo se comportan estos sectores. Si se mantienen en estos rumbos y empieza a rebotar un poco el Nasdaq, yo creo que también podríamos regresar a máximos en algún momento del camino. Entonces, bueno, así el panorama es, insisto, no sabemos qué va a pasar. Sería ridículo que yo les diga aquí en 30 puntos esto rebota, porque no sabemos hasta dónde puede llegar esto. Por ahí decían, o sea, si quieres hacer reír a Dios, haz planes, ¿no? Eso dicen por allá. Es un poquito parecido en el mercado. Podemos hacer planes, pero el mercado puede hacer algo nuevo, ¿no? Podría ser el peor ajuste en la historia porque pasó algo en los próximos días, ¿no? Entonces, sean muy cuidadosos. Es momento de cuidar el dinero. Es momento de ser muy precavidos. Eh, eh, tomar normalmente cuando las bajadas están como en este momento, los movimientos son mucho más agresivos y acelerados que en otras tandas, ¿no? Aquí puedes ganar mucho dinero, puedes perder mucha lana y todo en periodos cortos de tiempo, ¿no? Es un momento muy padre para invertir, pero también es un punto muy agresivo. Eso sí, la experiencia que te dejan estas caídas son una chulada, ¿no? Ah, el VIX, con mucho gusto. El VIX, fíjate que el VIX creo que está todavía abajo. Que, a ver, el VIX tiene que ver con la volatilidad también del Standard & Poor's 500. Y el Standard & Poor's 500, como ya lo platicamos ahorita, no está ajustando todavía tanto. Todavía y no sabemos si lo va a ajustar, ¿no? Pero aquí podemos ver el VIX. El VIX es la volatilidad de las opciones del Standard & Poor's 500. Entonces, el VIX no ha dado una respuesta tan fuerte. En donde está más fuerte el tema es en el Nasdaq, ¿no? Entonces, y no me acuerdo cuál es el VIX del Nasdaq, pero bueno, entonces, justo el VIX está en 26. Creo que si lo llegas a ver en 30 y algo, 40, que podría ser, o sea, si vemos los niveles altos del último año, tendría que ser algo como esto, 44, algo como esto, 38, algo como esto, 40, algo como esto, 37. Si ves el VIX en 37, 38, 39, 40, ponte a vender opciones, por ahí puede estar el final del movimiento, ¿no? Eso va a estar muy, muy interesante. Pero si eso pasa, quiere decir que el sector financiero se cayó y las cosas se están complicando un poquito más. Entonces, sean muy precavidos, cuiden mucho su dinero. Las cosas están un poquito ardientes, pero también es una época para hacer billetes, amigos. Es una época para hacer billetes y eso que entiendo. Martín Silva por acá me dijo si eliminas al mayor, el menor. Ok. ¿Algo más, amigos? Pues amigos, muchas gracias por acompañarme. Ojalá que les sirva esta sesión. Creo que es un buen momento para platicar de esto. Es un poco diferente a lo que hicimos el mes pasado en el de análisis de enero. Platicamos un poquito de lo que pasó en febrero, pero es muy relevante lo que está pasando por el cierre de febrero y lo que está pasando ahorita, entonces quise platicarlo. Ojalá que la información les funcione. Creo que ya más o menos tienen en la cabeza que esto podría acabar al 12% de ajuste en promedio. O sea, si nos quedamos algo de esta sesión, acuérdense como takeaways, si se acaba este movimiento, podría acabarse como al 12%. Si sigue, se puede ir como a los 20. Si sigue, podríamos ir 35 hasta los 50, ¿no? Que ya son ajustes. Algo está explotando en el mundo, ¿no? Como el COVID, ¿no? O sea, es un ajuste estilo, ya llegó el COVID o algo por el estilo. Entonces, 12, 20, 30. Es más o menos lo que hemos visto. 12, 20, 30. Aproximadamente en 20 días, tiene 8 días para destrozarse el mercado, aunque puede extenderse, ya lo vimos también. Pero más o menos así las cosas. Y más o menos en 3, 4 meses podríamos estar regresando a niveles normales, salvo que sea como 2008 y nos tome un año y medio, ¿no? Pero creo que está bueno. ¿Ok?
Y sí, fue un poco lento el análisis, pero quería que vieran más o menos como mi proceso de pensamiento en días y en correcciones. Amigos, buena noche, que estén muy bien, hasta pronto, gracias por acompañarme. No se pierdan mucho, nos seguimos viendo por acá. Muchas gracias a ustedes, caray. Bonitos comentarios. Cuídense mucho, bonita noche.